Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel en este viernes para cerrar la semana que estuvo muy petrolizada. Recordará usted que el lunes, martes y miércoles dedicamos los tres comentarios a ese tema que, por desgracia, su característica de aquellos que hablan o pretenden hablar de él es la ignorancia de todo lo que tiene que ver con el origen mismo del tema. No saben qué decía la Constitución del 17, menos entienden de que el presidente Lázaro Cárdenas no expropió el petróleo, tampoco saben que la Constitución del 17 permitía las concesiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, hablan y dicen una cantidad de tonterías, y hay una que es realmente memorable: es que Hacienda sangra, le saca todas las utilidades a Pemex. ¿Cuáles? Si no tiene, hombre, y ni siquiera puede darle la renta petrolera. Pero bueno, ya dejamos ese tema atrás. Y ayer hablamos de crédito, de la convención bancaria en Acapulco, la 78ª, y ahorita deben de estar pues tranquilamente algún jaibolito, una cena, bailecito, y mañana creo que tienen torneo de golf o de tenis, alguna cosa así. Como ve usted, son actividades profundamente, intrínsecamente ligadas al crédito al campo, sobre todo. Entonces, al campo de golf, por supuesto. Vamos a hablar hoy de algo que tiene que ver con el campo y que ha ocupado estos últimos días, 2 o 3 días en la semana, espacios mediáticos importantes. Es un tema que se presta para la demagogia, que se presta para presentarse como salvadores de la patria amenazada por el imperio, pero al final de cuentas lo que demuestran en términos generales los opinantes en relación con esto que le comentaré en un momento, es que desconocen realmente la situación o la forma de operar de este asunto. Hablo de los trabajadores migrantes. Estoy hablando de cientos de miles de trabajadores, fundamentalmente de los estados de Oaxaca y Guerrero, de las partes más pobres, zonas indígenas, muchas de ellas, una parte menor del estado de Chiapas y, como nos enteramos por los medios, de grupo 200, se habla de 200 indígenas tarahumaras que estaban trabajando en una recolección de papa en una explotación agrícola en Baja California, en la península de Baja California. Y le voy a decir por qué es raro esto, porque normalmente los trabajadores migrantes están en otro tipo de cultivos, fundamentalmente cultivos hortofrutícolas, tomate en todas sus variedades y tamaños, desde el Valle de Culiacán, de ahí un poco en el Valle del Yaqui con chiles jalapeños y tomate, y luego en la parte sur de la península, alrededor del pueblo de Todos Santos, y luego ya en la parte final, para cerrar el año agrícola, en los alrededores, en toda esa zona de San Quintín, en Baja California. Estos trabajadores migrantes, es tal su importancia por el número y por el origen social y económico que la Secretaría de Desarrollo Social, hoy en manos atinadas, por supuesto, de Chayito, de la licenciada Rosario Robles Berlanga, juega un papel importante en que se respeten el trato que se hace con estas personas, las condiciones en que se les contrata, etcétera, y que además garantiza el regreso a su lugar de origen. Esto es una cosa que viene desde hace muchos años, decenios incluso. Hay áreas en las compañías agrícolas, que es el nombre que reciben en el Valle de Culiacán, la agrícola fulana, la agrícola tal, que tienen un cuerpo especializado ya de trabajadores, de personas responsables, que tienen contactos, que tienen ya líneas de autobuses contratadas o comprometidas de antemano, para que les hagan llegar en determinados pueblos. Ahí se juntan y se vienen con sus familias, y hay agrícolas que
por sus dimensiones manejan en la temporada que prácticamente empieza a fines de diciembre, principios de enero en el Valle de Culiacán, y allá por los meses de quizá mayo empieza ya francamente a declinar, y muchos de ellos se van en ese periplo que los lleva por la península de Baja California y luego regresan a su lugar de origen para estar ahí 2 o 3 meses y luego repetir el ciclo. Entonces le decía, estamos hablando de decenas de miles, por no decir cientos de miles de trabajadores migrantes. Aquí es donde empiezan los problemas. El trabajo migrante, el trabajo del migrante, particularmente aquel que se dedica a la actividad, a la recolección de productos hortícolas y frutícolas, se da en todo el mundo en las peores condiciones. No solo en México, país a donde vaya usted, encontrará que viven en condiciones de hacinamiento, en condiciones de cierta inseguridad en lo que se refiere a la materia laboral o a la seguridad social, pero prácticamente, repito, a donde vaya usted, sea Europa, sea Asia, sea América, el trabajo de los migrantes es un trabajo de una gran precariedad. Muy bien. Sin embargo, es un trabajo que requiere un bajísimo nivel técnico. Lo único que requiere usted es saber distinguir un tomate que le dicen de este color y echarlo a una cubeta, llevarlo a una batanga donde se está concentrando, le cuentan a usted el número de batangas, etc. Pero hay un elemento ahí importante a considerar. Por una cuestión cultural, las familias que se dedican a participar en este trabajo viajan con sus hijos, no importa la edad de estos. Es frecuente que usted vea en el Valle de Culiacán, en los surcos o en las partes donde hay lo que se llama tomate en vara, es decir, hay unas varas y ahí el tomate va creciendo como si fuera una enredadera, y ve usted a un señor, su esposa, y 3 chamacos, 3 niños que pueden ser desde 3, 4 años hasta 6, 7, 8. Y todos contribuyen al ingreso que esa familia obtiene, todos. Por razones profesionales yo trabajé algunos años en una agrícola manejando esta área. Y cuando usted insiste como patrón en que los niños se queden en la escuela que está como parte de la empresa, esa familia agarra a sus niños en la noche y se va a otra agrícola. Culturalmente ellos ven a sus hijos como aportantes al ingreso. Es muy raro encontrar en esos casos, y eso es una gran tragedia, que la responsabilidad no está en quien los contrata en esas empresas agrícolas, sino está en este país que hemos construido, donde los miserables los hemos vuelto más miserables, donde el gran producto de la Revolución Mexicana son millones y millones de mexicanos indígenas, la mayor parte, que viven en condiciones infrahumanas. De tal manera, pues, que cuando ellos se van a trabajar 6, 8 meses al año a estos lugares, por más difíciles que sean las condiciones materiales en las que están viviendo ese tiempo, y que no se malinterprete esto en el sentido de que justifico eso, no, estoy describiendo cuál es la realidad económica, viven mejor, fíjese lo que le digo, por desgracia, viven ahí mejor que en el lugar de origen. Y obtienen en algunos casos un ingreso diario bastante respetable. Es decir, entiendo lo duro de esta realidad, lo entiendo perfectamente, pero vamos a suponer que como por arte de magia aplicamos todos estos sueños de opio del secretario del Trabajo que dijo: rescatamos a 200 tarahumaras que eran mantenidos casi en la esclavitud y los vamos a llevar a sus lugares. ¿Sabe cuántos de esos 200 aceptaron regresar a la Sierra de Chihuahua? 2. Y los otros quisieron quedarse. ¿Por qué? Porque ahí, no obstante la precariedad de las condiciones en las que viven, están mejor que ahí en lo más alto de la Sierra Tarahumara. Esto es un problema que debemos entenderlo en su justa dimensión.
Hay una serie de situaciones de injusticia en nuestro país que me sorprende a mí que estos comunicadores de repente hacen un escándalo cuando eso tiene decenios dándose. Y le voy a decir algo más, seguirá por decenios presentándose. Y la razón es muy simple. Vamos a suponer pues que todo esto que dice el secretario de Trabajo se cumpla, vamos a garantizar que las empresas y wiri wiri y un choro mareador. Muy bien. En ese momento usted, consumidor de tomate, en vez de pagar el kilo a 10 pesos, lo iba a tener que pagar a 25 pesos. ¿Iba a aceptarlo? O que los pimientos verdes que compra usted 3 o 4 de colores por 30 pesos, iba a costarle 70 pesos. ¿Lo iba a aceptar usted? Y esto que le estoy diciendo, ese efecto encarecedor, se da igual en Estados Unidos. Como diría Fox, es un trabajo que nadie quiere, y tiene razón el presidente Fox. Entonces, es un problema mucho más complejo, entiendo el impacto mediático, se ve uno bien políticamente correcto, es que los tenían, y vean ustedes las condiciones en que vivían, y acá, y etcétera. Sí, pero resulta que ellos, quizá su aspiración, por desgracia, repito, y producto de la inequidad que hemos construido en este país, la aspiración quizá de esa familia, fíjese usted el tamaño de la desgracia, sea, no importa si vivo en esto, pero estoy teniendo un ingreso que allá en mi lugar de origen no tengo. Deberíamos, en vez de este amarillismo mediático que se ha generado, deberíamos en todo caso ir a las causas de por qué este país, después de una revolución que nos envolvemos en la bandera y nos lanzamos al precipicio, sigue manteniendo para millones y millones de mexicanos condiciones de miseria y marginación y desigualdad, peor quizá que en los años de la revolución. Por eso yo le pediría a usted que cuando le presenten esas notas, las tome usted con un granito de sal. Es más ruido mediático, porque mañana o pasado va a surgir otro, como diría Carlos y José, otro cerillazo que de pronto se apagó, y van a cambiar de tema, y los trabajadores migrantes van a seguir igual, en Sonora, Sinaloa y las Dos Bajas, en las mismas condiciones. Pero hay un punto importante ahí, de las protestas estas, acerca de las cuales le comentaré el lunes. No tiene caso que le eche a perder todavía más su fin de semana. Aquí lo espero el lunes y vamos a seguir con este tema, pero desde una perspectiva radicalmente diferente que se va usted a sorprender. Por lo pronto yo le agradezco a usted su presencia aquí conmigo en Un Día con Ángel, y si vio usted los 5 programas, los 3 dedicados al petróleo, el de ayer al crédito y la banca, y en realidad profundamente se lo agradezco. Y aquí lo espero, en el único lugar de la televisión mexicana para las personas inteligentes, Excelsior TV y Un Día con Ángel. Muy buenas noches y hasta el lunes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.